¿Cómo están? Gusto saludarlos. Si usted me está siguiendo, quiere seguirme, perdón, más bien, con la aplicación de la Biblia, puede escanear ese código QR que está ahí. Le va a abrir la aplicación de YouVersion donde están nuestras notas con el esquema de hoy. Puede irme siguiendo, y si no tiene una hojita de las que todas utilizamos para tomar apuntes, por favor que también pueda tomarla, que está por acá en esta zona. Pensando en lo que vamos a ver el día de hoy, me acordaba de el colegio cuando en cierto momento estudiábamos la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, usted lo recordará, la batalla en Europa y en el resto del mundo sobre ciertos temas vinculados con el Partido Nacional Socialista en Alemania, el liderazgo de Hitler, de Adolfo Hitler, por supuesto. Y Alemania se va a luchar, en algún momento elimina su pacto de no agresión o hace caso omiso de ese pacto que tenía con Rusia, y después de eso entonces tiene la batalla que se conoce como la batalla de Stalingrado, que es esa batalla en la cual terminan perdiendo Alemania, que parecía que iba a ganar no solo la guerra, sino el mundo entero. En los primeros años de la guerra termina a final de cuentas perdiendo esta batalla, y es un punto de inflexión. Cuando eso sucede, regresan a Berlín, y el ministro de propaganda de Hitler, que se llamaba Joseph Goebbels, dice: es el momento de dar un discurso, conocido como el discurso de la guerra total. Se para en Berlín frente a algunos de los más selectos miembros y altos oficiales del poder militar alemán de la época del Partido Nacional Socialista, y dice: ¿quieren o no quieren ustedes en este momento la guerra total? El concepto de guerra total es un concepto en el cual toda la producción del Estado y del país y la nación como tal está destinada hacia el concepto de guerra. Es cuando todo lo que hacemos tiene un fin, y es que podamos hacer la guerra completa. La guerra total entonces involucra que los países que sean atacados van a ser atacados por aire, por tierra, por agua, pero que además el país completo está dedicado a hacer esto. Y hoy, que vamos a estar estudiando, parece ser que una de las dos partes involucradas en este pasaje de hoy va a estar interesada en poner la guerra total sobre el otro, en tener todo lo que tiene, o como decimos en este país, poner toda la carne en el asador para intentar lograr su objetivo dentro de lo que está buscando. Si les parece, oramos el día de hoy y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu palabra expuesta, Señor, sea para nosotros guía, luz, lámpara que ilumina nuestro camino, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude allá donde nuestros corazones son tensos y duros y ásperos, y que podamos, Padre, nosotros realmente ser obedientes a tu palabra, que podamos ser transformados, que podamos, Señor, ser retados y ser redarguidos en donde corresponde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy les decía, vamos a ver el pasaje, usted lo tiene por acá, vamos a ver el pasaje de Lucas 4, que es la tentación de Jesús, o las tentaciones de Jesús. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde va a ser tentado por Satanás mismo. Y hoy vamos a tener 4 puntos para que usted pueda verlos por acá. Número 1, vamos a ver el contexto general que rodea este pasaje. Número 2, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la tentación como tal. O sea, hacer un pequeño análisis sobre la tentación. Y en tercer lugar, vamos a ver ya en específico las tentaciones que nos narra el pasaje de Lucas en relación con Jesús. Por último, vamos a llegar a algunas aplicaciones respecto de cómo podríamos entender esto en nuestras vidas en el siglo XXI en Costa Rica. Así que si les parece, comencemos. El texto dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos el contexto del cual venimos. ¿Qué acaba de pasar antes de esto? Bueno, el evento inmediato, directamente precedente a este, es el bautismo de Jesús. Jesús se presenta frente a Juan, tiene que bautizarse, cumplir con toda justicia. Juan en efecto lo bautiza como tal, y se escucha la voz del cielo que le dice, y clave, y esto fue lo que enseñó Diego hace 15 días, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido, dice la voz del Padre, y el Espíritu Santo está ahí, como en forma de paloma. Esto es un tremendo respaldo para Jesús, ¿no? Que por supuesto ya lo sabe, por supuesto lo tiene claro,
lo habíamos visto con 12 años en el templo, mostrando claridad sobre esto, pero este es un momento esencial porque está muy próximo a empezar su ministerio y recibe esa confirmación del Padre, que es lo que Diego nos decía hace unos 2 semanas. Pero adicionalmente, después de esto, tenemos la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús dice muchas cosas. Mucha gente, Diego bromeaba que Jesús está buscando un nombre para un niño. Aquí tiene varias opciones. Mi favorito es Aminadab. Pero el problema con esto, o el problema no, el fin de esto, lo que quería decir Lucas era que este es el Hijo de Dios. Si usted ve la línea que dice en el versículo 23, Jesús tenía unos 30 años, era hijo según se creía de José, y esta es la lista de los antepasados. Y el fin de Lucas en capítulo 3, al final, es dar a entender que este era hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, el final del capítulo 3 está diciendo, hey, este es el Hijo de Dios. Ponga atención, Teófilo, usted, el destinatario de la carta, este es el Hijo de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 4, vamos a ver un paso esencial en ese proceso de ¿qué pasa con el Hijo de Dios? O sea, si este es el Hijo de Dios, ¿qué implicaciones hay? Y el mismo Satanás va a estar involucrado en tentar a Jesús dentro de este proceso. Ahora, vea el momento en el cual pasa esto que estamos a punto de ver hoy. Si usted ve el capítulo 4, versículo 14, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por la región. ¿Sabe qué es el próximo evento que vamos a ver? No la próxima semana, sino en septiembre, cuando volvamos a Lucas, si Dios quiere. Lo que vamos a ver la próxima vez, en la primera semana de septiembre, es el inicio del ministerio de Jesús. Entonces, resulta que en medio de recibir el bautismo y la frase del Padre, tú eres mi Hijo amado, y comenzar su ministerio, está esta prueba clave, este momento clave en el cual vamos a mostrar cosas relevantes. ¿Y qué es lo relevante? Bueno, que no es la primera vez en la historia que Satanás se le aparece a un hombre sin pecado a intentar tentarlo. En el relato bíblico ya esto había sucedido una vez, y solo una vez, y había sido una vez trágica. Había sido la vez de Adán. Adán había sido incapaz de resistir la tentación que había recibido por parte del diablo, termina pecando y eso lleva a lo que conocemos como el pecado original. Es un desastre, el mundo entero es sujeto a corrupción, dice Romanos 8, el pecado entra al mundo, la muerte entra por el pecado y es el declive, ese es Génesis 3 y todo lo que conocemos como la historia caída del hombre. Y hoy nuevamente, muchos miles de años después, Jesús está entonces, hay un hombre, un ser humano, recuerde, Jesús es verdaderamente un ser humano que está recibiendo la tentación de parte del diablo, de parte de Satanás. Y ahora, por supuesto, la pregunta es, ¿sucederá lo mismo que había pasado en Génesis 3 o veremos un resultado diferente? Y por esto digo que es esencial, porque lo que estamos entendiendo en este momento es el segundo Adán. Lo que la Biblia conoce en Romanos 5 como el segundo Adán, el que viene a cumplir lo que el primer Adán no pudo hacer, que era resistir a las acechanzas del diablo, resistir al peso de Satanás sobre él, a las tentaciones como lo que estamos viendo el día de hoy. Jesús entonces, decía algún teólogo que leía, Jesús pero es el momento para probar que es digno para cumplir el objetivo que tiene, que es vencer a la muerte, vencer el pecado y vencer a Satanás mismo. Hasta este momento no ha existido ningún ser humano que haya vivido la vida perfecta que Dios requiere para ser satisfecho en su justicia. Ningún ser humano ha cumplido eso, ha logrado ese objetivo. Y en este pasaje estamos encaminando, y Lucas nos quiere encaminar hacia que el que estamos viendo sí lo va a lograr. Y digo que Lucas nos quiere encaminar por la forma en la que está ordenada las tentaciones. Si usted leyó el pasaje y le pareció que en algún momento de su vida había recordado que está en un orden diferente, es porque en efecto en Mateo la relación es diferente. Tenemos primero la tentación sobre la piedra y el pan. En segundo lugar tenemos la tentación de tirarse del templo y por último tenemos la tentación de los reinos. Aquí en Lucas se invierte en la segunda y la tercera. Primero el pan, luego la belleza y los reinos y lo magnífico de esto, y por último el pasaje
que Satanás intenta utilizar para decirle a Jesús que se mande del templo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en Lucas nos está queriendo mostrar a Jesús haciendo esto? O sea, ¿por qué nos cambia el orden? ¿Qué está queriendo hacer narrativamente Lucas? Y la interpretación que han dado algunos estudiosos es que Lucas tiene una intención clara de hacer como un tipo de flecha hacia Jerusalén. Lucas recuerde que Lucas escribe 2 tomos. El primero se llama Lucas, el segundo se llama Hechos de los Apóstoles. Y en el primer tomo Lucas está apuntando al lector hacia Jerusalén, hacia que vea que todo lleva hacia Jerusalén, mientras que en el libro de los Hechos todo sale de Jerusalén y va hacia el resto del mundo. Es decir, en el primero vamos a ver de Israel, todo quiere apuntar hacia Jerusalén, y en el segundo, en el libro de los Hechos, todo sale. Y entonces tiene sentido que Lucas termine con este final, porque termina en Jerusalén. Termina en el lugar donde él quiere que nosotros pensemos, a dónde quiere que digamos todo apunta hacia allá. Y es que este mismo Hijo de Dios que está siendo tentado en Jerusalén, años más tarde, va a ser el que culmine la obra de morir y, como dice Hebreos 2, por medio de la muerte, acabar con la muerte. Cuando en unos años más tarde sea crucificado y resucite por el poder de Dios. Entonces, este es el pasaje en el que nos encontramos, el momento en el cual nos encontramos, el esquema. Es importante que lo tengamos presente porque Lucas lo pone aquí. Lo pone después del bautismo, antes del inicio del ministerio. Y por eso les decía lo de guerra total, porque parece ser un momento en el que Satanás mismo está leyendo y dice, bueno, aquí hay que tirar con todo lo que podamos. Ahora, antes de que podamos tener tal vez la idea incorrecta acerca de lo que está pasando aquí, quiero que usted pueda ver un par de cosas. La primera es que dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Si usted recuerda y tiene su Biblia por ahí, puede retroceder unos versículos y dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y luego, que usted continúa leyendo, dice que no solo estaba lleno del Espíritu Santo, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y si usted termina de leer conmigo, en el versículo 13, en el versículo 14, si usted termina cuando tiene su Biblia, pasa al siguiente pasaje, dice el 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. El Espíritu aparece en el bautismo, Jesús está lleno del Espíritu cuando vuelve del Jordán, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y cuando regrese a Galilea va en el poder del Espíritu. Algo es claro, esto no está sucediendo por casualidad. Lo que usted está viendo en Lucas capítulo 4 no es casualidad, es el Espíritu Santo guiando en los momentos en los cuales Jesús debía pasar. Y eso nos pone a pensar si en este pasaje del día de hoy Jesús es la presa o el depredador. Y yo quisiera sugerir que es fácil equivocarnos y pensar que el depredador es el que está haciendo las preguntas, que el depredador es el que está rondando, intentando tentar al pobrecito cordero, que lo dejaron 40 días en el desierto, que lo dejaron solo. Y me atrevo a sugerir que lo que está pasando es lo opuesto. El depredador es el león. El depredador es el que a veces conocemos como cordero, pero a veces conocemos como el león de Judá. Y el que se está a punto de comer a la presa es Jesús, que se quiere comer al diablo, que está a punto de hacer su obra que va a terminar con la derrota del diablo. Y aquí usualmente hemos pensado este pasaje como el diablo, no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? El diablo echándose un pulso a todo lo que da con Jesús. Y ¿verdad? El diablo así full, ¿cómo se llama? De esos que hacen pulsos, que son unos chavalos que miden como 2x2. O sea, son gigantes, son un mueble. Y por ahora monjes los ponen como una refri. O sea, usted se pone y se equivocan. Grandísimos. Y está el diablo, ¿verdad? Dándolo todo. Y está a la par Jesús, igual dándolo todo, o sea, en el mismo esquema, como que hubiera punto de comparación entre el poder del diablo y el poder de Jesús, el poder de la criatura, el diablo es una criatura, y el poder de Dios, como el omnipotente, como el creador de todas las cosas. Decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Es una frase un poco extraña, pero lo que quiere decir es que hasta el diablo está sujeto a lo que Dios determine que pase y que haga. Si usted no lo toma de esa manera, piense en el libro de Job, en los primeros capítulos del libro de Job, donde es evidente que el diablo está con correa,
a lo que Dios le permita y no le permita hacer. Así que en la mente de Satanás puede ser que él esté pensando que en estos pasajes está a punto de soltar la guerra total y intentar que Jesús llegue, a cometer algo imposible, de consecuencias cósmicas. Pero parece ser que en los planes del Señor, este es solo uno de los puntos más que va a mostrar que este de quien hemos estado escuchando, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, va a encontrarse en una circunstancia semejante a otro hombre, pero sí va a lograr pasar, sí va a lograr hacer lo que ese otro hombre que llamábamos Adán no pudo hacer. Así que lo digo de inicio, lo digo de entrada, porque puede modificar la perspectiva con la cual vemos el pasaje. Una diferencia entre un Jesús que parece ser el que está peligrando versus el plan de Dios guiándose por todo y Jesús pasando, lleno del Espíritu y sobre todo, bajo ninguna circunstancia, por casualidad en el lugar en que se encuentra. Véalo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Todo esto es entonces parte del plan. Hablamos del contexto previo, hablamos de Jesús como el segundo Adán y hablamos entonces de quién es el que está llevando todo, quién es el director de la orquesta en esto. Si es que Jesús se encontró por casualidad o si es que es parte de lo que Dios estaba planeando para él. Pero ahora quisiera hacer un análisis sobre el versículo 2. Dice el versículo 2 que estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Ahora, yo no creo que sea casualidad que al pensar en tentado por el diablo, si usted piensa en maldad, usted piensa en cosas negativas, ¿en qué colores piensa usted? En rojo y negro, sin duda alguna. O sea, son los colores de la maldad. Son los colores. Si usted ha andado, mi esposa es de Desamparados de la Juela. Cuando usted llegaba a Desamparados de la Juela, todavía se sentía bien porque vivía mi esposa y era luz y amor. Pero si usted comenzaba a llegar hacia la agonía, se sentía una maldad profunda en el pecho. Una sensación como de que usted algo le oprime. Yo no sé qué habrá en ese lugar, pero algún muñeco debe estar enterrado porque hace rato no logran ganar. Dice el versículo 2 que Jesús fue tentado por el diablo. Y yo quiero hablar de la tentación de Jesús, o sea, sobre la tentación. ¿Cómo es que alguien que es verdaderamente humano y verdaderamente Dios es tentado? O sea, la pregunta obviamente básica ¿es Jesús tentado de la misma manera en la que somos tentados nosotros? Hay que hacer ese análisis para poder de ahí partir a sacar después las consecuencias. Porque cuando lleguemos a las aplicaciones tiene mucho que ver con cómo respondamos esa pregunta específica. Y voy a querer ver 3 puntos. El número 1 tiene que ver con la naturaleza de la tentación. El segundo tiene que ver con el alcance, o sea, en qué tanto fue tentado. Y en tercer lugar quiero hablar acerca de la tentación y su vínculo con el pecado como tal. Para esto usted tiene en sus notas Hebreos 4, versículos 14 y 15 nos va a servir para explicar un poquito. Si usted tiene Hebreos 4, lo leo rápidamente, dice: ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido, y pongan la atención, tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y ahí quiero hacer énfasis en, primero, la naturaleza. Hay una diferencia esencial entre la forma en la que Jesús es tentado y la que nosotros somos tentados. Y es que Jesús no tiene pecado original en sí. En Jesús no hay un pecado que a la hora de que la tentación venga quiera poder jalar. Parece que la tentación y el pecado tienen un elemento como de imanes. Uno aparece y quiere agarrarse del otro para aprovechar que está presente, para poder jalar de ahí. Pero en Jesús esa realidad no está presente. Jesús es el único ser humano, además de Adán, que alguna vez ha vivido una tentación sin naturaleza pecaminosa. Entonces, en primer lugar quiero decir que Jesús, como dice el versículo 15 de Hebreos 4, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. O sea, recibió las tentaciones que ustedes y yo recibimos. Pero no puedo ser omiso en decir que hay una diferencia en la naturaleza de Jesús en su vida respecto de la nuestra. Él no tenía pecado original, tenía pecado en su vida ninguno. Nosotros sí.
Y eso hace que obviamente Jesús recibe la tentación, pero sin que esa tentación quiera agarrarse de un gancho que él tiene adentro, que ese gancho es el que todos tenemos, que se llama el pecado en nuestras vidas. Santiago dice claro que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, y escuche cómo funciona la tentación, ese gancho, esa idea. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La tentación no funciona por sí sola, la tentación es como ese imán que se aparece, que por sí sola no es pecaminosa, por sí sola no es negativa, pero intenta jalar de algo que usted y yo tenemos adentro que se llama el pecado. Pablo dice en Romanos, yo no sabía qué era codiciar, pero resulta que después llegó, me dijeron no codicien, y fue como, uy, pero ¿por qué no voy a codiciar? Y en eso es como que se despertó en mí ese imancito de codiciar. Póngale el caso más claro, piensa en un niño, dígale a un niño no meta el dedo en ese tomacorriente. ¿Qué hace el niño acto seguido? Ir corriendo al tomacorriente a ver cómo mete el dedo. Me pasó. No entiendo. Pero el punto al que voy con la tentación es que la naturaleza es diferente, pero ojo el alcance. Versículo 15 de Hebreos 4. Uno que ha sido tentado en todo de la misma manera. Véalo en el versículo 2. El versículo 2 dice fue tentado por el diablo. Y si usted ve también el versículo 13, cuando termina el recuento de las tentaciones, dice el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación. Muchas veces solemos pensar que Lucas 3 nos narra las 3 tentaciones de Jesús. El pan, tirarse del templo y la gloria, los reinos. Pero el versículo 13 nos habla de que agotó todo recurso de tentación. Y Hebreos 4 nos confirma que fue tentado en todo. Jesús conoce cada una de las maneras en las que ustedes y yo hemos sido tentados. Eso quiere decir que conoce el vínculo con el dinero, la tentación con el dinero. El vínculo cuando usted es un niño y es tentado como un niño, Jesús conoció esa tentación. Conoció lo que es ser tentado de esa manera. Cuando usted es un adolescente y es tentado como adolescente, Jesús conoce lo que eso implica. Cuando usted es un adulto y es tentado como adulto, Jesús conoció lo que eso implica. La diferencia clave es la que hace Hebreos 4:15, que dice, aunque sin pecado. Jesús entonces es tentado de la misma manera que nosotros, carente, eso sí, del pecado interno, pero eso no quiere decir que su tentación no sea fuerte. Voy a ponerla, usted dice, no, pero es que, claro, así muy fácil, y si usted no tiene pecado, si usted no tiene imán adentro, es muy fácil. Piense lo siguiente, piense que alguien intenta empujarlo a usted. Piense que usted es una persona, digamos, ligera, pesa, no sé, 50 kilos. Y alguien intenta empujarlo a usted, es alguien muy fuerte, ese chavalo, el del puzzle, el del 2x2. Probablemente ese chavalo, para empujarlo a usted, no requiere dar todo su peso, todo su esfuerzo. Un chavalo que quiera botar digamos que sea una persona joven de 50 kilogramos, tal vez la empuja, ya la bota. La persona que pesa 50 kilos no experimentó todo el peso, toda la fuerza de esa persona grande que la quería botar. C.S. Lewis hace el análisis y dice, Jesús conoció la tentación como ninguno de nosotros la conoce, porque conoció la tentación hacia un peso máximo. Conoció el concepto de guerra completa. O sea, conoció el diablo diciendo, voy a tener que darle con todas las fuerzas que tenga a esto. A diferencia de nosotros, que difícilmente ya hemos conocido el peso completo de la tentación. Otra persona hacía la ilustración y decía, si a mí con solo empujarme un poquito me botan, me caigo del guindo, es más fácil para la persona saber con cuánta fuerza tiene que hacerlo. No necesitó empujarme con todo, no necesitó meter todo uso de su fuerza. Y por ende entonces podemos entender que en Jesús la tentación llegó a su extremo máximo. O sea, llegó a la fuerza máxima. Y sin embargo, nunca logró que él cometiera ningún pecado. La naturaleza de la tentación es sin pecado, pero él conoce la fuerza completa de la tentación. El alcance de la tentación de Jesús, versículo 2, versículo 13, es pleno. Es en todo de la misma manera que nosotros. Pero adicionalmente, Jesús es tentado
y eso no implica que tenga pecado. Y eso nos debe dar de inmediato un muy buen aprendizaje para jalar para cuando lleguemos a las aplicaciones. Y es el siguiente: la tentación no es equivalente al pecado. Que usted sea tentado en algo no es en sí mismo un acto pecaminoso. El acto pecaminoso tiene lugar cuando usted en efecto da lugar a la tentación, cede ante la tentación. Pero ser tentado en algo no es como tal un acto pecaminoso. Tenía esta conversación con una persona que me comentaba que tenía algún tipo de lucha con la orientación homosexual. Y es un punto en el que esta distinción resulta clara. Usted dice, el mero hecho de que alguien sea tentado en este sentido significa que per se es un acto pecaminoso. Piense cómo eso pasaría si fuera la verdad. Piense cada vez que usted es tentado en cualquier cosa, en lo que sea, tentado. Usted es tentado a llevarse 1000 colones de la caja. Usted es tentado a ver de esta manera a esta señorita que no es su esposa. Usted es tentado a actuar o pensar o decir algo de tal persona, pero lo resiste, pero no lo hace, pero no lo lleva a cabo, ni en sus actos ni en su mente. Por ende, entonces, la tentación por sí misma no es pecaminosa, y eso lo podemos sacar de Jesús mismo. Él fue tentado y la Biblia dice que fue sin pecado. Ese es el ejemplo más claro que me parece que tenemos acerca de cómo es posible indicar que alguien pueda ser tentado sin que eso involucre ser pecaminoso. Y es que Jesús mismo pasó por ahí. Así que yo le decía a esta persona que me comentaba, le decía, lo clave es que ni en tus actos, ni en tus pensamientos des lugar a la tentación, sino que más bien puedas evitar ceder y puedas luchar, resistir la tentación. Pero las tentaciones aparecerán y aparecerán en nuestras vidas el resto de nuestras vidas. Jesús entonces acerca de la tentación nos muestra que la tentación es completa. Él no conoce el pecado, pero conoce la fuerza completa de la tentación, y el hecho de que sea tentado no significa que Jesús haya pecado como tal. Después de esto, vemos, si les parece, entremos a las tentaciones como tal de Jesús. Veamos el contenido mismo de las tentaciones. Hay tres que nos muestran en este momento de manera específica. La primera, pasa 40 días sin comer, llegan y lo tientan, y durante esos días tuvo hambre, 40 días después de eso, y se le aparece Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, ordénale a la piedra que se convierta en pan. Y ahí quiero comenzar nada más con una referencia clave a esta palabra sí. La pregunta es, ¿está el diablo poniendo en duda la característica de Hijo de Dios de Jesús? ¿O está diciéndole, dado que usted es el Hijo de Dios, partamos de eso y entonces haga tal cosa? ¿Cuál de las dos le parece que sea? Piénselo en su cabeza unos breves segundos. ¿Sería el primero o sería el segundo? Si eres el Hijo de Dios. En mi opinión, es la segunda. El diablo está partiendo de que Jesús es el Hijo de Dios y le quiere indicar las implicaciones. Y le voy a decir por qué esa es mi comprensión del sí. En primer lugar, leyendo algunos teólogos que sabían, decía que eso es un tipo de sí en el que no hay lugar para duda. O sea, gramaticalmente se utiliza un tipo de sí que no está poniendo en duda el tema. Pero bueno, eso es en la gramática, digamos, del griego original. El otro argumento que me parece que es clave en esto es que el resto de demonios nunca cuestionan la identidad de Jesús, sino que se le aparecen y le dicen, Hijo de Dios, ¿por qué nos torturas? Hijo de Dios, aléjate de mí. Hijo de Dios. Y me parecería extraño que si los secuaces de Satanás reconocen su autoridad con claridad, Satanás mismo no tuviera una teología clara, una teología ortodoxa para saber que es el Hijo de Dios. De hecho, decía un teólogo que leía, decía, la teología de Satanás es mejor que la suya y la mía. Él conoce las realidades espirituales, las realidades de Dios, mejor que usted y que yo. Sin embargo, no las obedece, no ama a Dios y no ve a Cristo como valioso. No obstante, su teología es definitivamente mejor que la suya y que la mía. Así que voy a sugerir que Satanás no está poniendo en duda
la condición, la identidad de Cristo en este momento, sino que le está diciendo, dado que pasó el bautismo, dado que Lucas 3 dice que usted es hijo de Adán e hijo de Dios, bueno, muy lindo, entonces pongámoslo en práctica. Ejecutemos, aprovechemos que tenemos esa ganga y pongámoslo a producir. Número 1, usted tiene hambre, produzca pan de la piedra. Y aquí voy a querer seguir 3 elementos que usted puede ver conmigo, y es, ¿a qué le está queriendo llevar el diablo en cada una de las tentaciones? Número 1, en la piedra traducida o convertida en pan, el diablo está queriendo llevar a Jesús a desconfiar del cuidado del Padre. Está queriendo llevar a Jesús a desconfiar del cuidado del Padre. Piénselo, Jesús tiene 40 días. El Espíritu lo llevó al desierto. Tiene 40 días de no comer. No comer nada. Y Jesús, que conoce las Escrituras mejor que nadie, se acuerda de que hubo un pueblo que anduvo en el desierto y cuando pidió comida le dieron pan. Y sabe que había pan. Y que Dios mandó pan del cielo. Y el diablo le está queriendo decir, pero es que usted es el Hijo de Dios. Usted puede hacer esta vuelta. Usted puede convertir esta piedra en pan. Hágalo. Hágalo. Porque sabe que de por sí no es cierto que Dios provee pan. No es cierto que en el cuidado del Padre usted puede proveer pan. Y lo que está queriendo hacer es decirle a Jesús que desconfíe del cuidado de Dios. Jesús aprovecha y le dice lo siguiente, versículo 4, escrito está, palabras clave, no las omita, escrito está. Perdón. No solo de pan vive el hombre. Jesús va a decir en Juan 4, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Este cuidado del Padre va más allá que solamente la comida. Lo que yo necesito en este momento, al parecer no es comida, el Padre no me lo está dando. Lo que yo necesito es no solo vivir de pan, sino, y dice la versión en Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacer la voluntad de Dios, eso es lo que realmente me nutre. Así que el cuidado del Padre en efecto está presente. El cuidado del Padre me da lo que yo necesito en ese momento. Número 1, en la piedra en pan, el diablo quiere llevar a Jesús a hacerlo desconfiar del cuidado del Padre. Número 2, entonces el diablo lo lleva a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dice, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Hay que analizar ese 6 y 7 con pinzas. Por la siguiente razón, usted debería hacer la pregunta, ¿es cierto que el diablo tenía la autoridad para entregársela a Jesús y dársela a quien quiera y darle a él todos los reinos? ¿Es cierto o no es cierto? Pues la respuesta debe ser matizada. Sí es cierto que es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que se le ha conferido autoridad sobre este tiempo, pero en última instancia todo lo creado le pertenece a Dios mismo. Pero el Satanás, el acusador, el calumniador, le llaman otros, que es el padre de mentira, sabe meter mentiras en cosas que parecen verdad. Y esa es una de sus principales técnicas. Ahí donde parece haber verdad, mete alguna mentirilla o mentirota, como en este caso. Se lo muestra. ¿Y qué está queriendo entonces con este punto? ¿Qué está queriendo Satanás hacer respecto de Jesús? ¿Sabe qué quiere hacer? Quiere llevarlo a desconfiar del plan de Dios. Por esta razón, Jesús reconoce las Escrituras mejor que usted y yo, por supuesto, por obvias razones. Y Jesús debe saber, imagino yo, no, esto no lo dice la Biblia, pero yo imagino que en estos 40 días Jesús no estaba viendo TikToks. Casi que se lo puedo garantizar. No estoy seguro, pero casi. No estaba viendo TikToks. ¿Qué estaba haciendo Jesús en estos 40 días? No estaba mandando mensajes, haciendo FaceTime con amigos. Estaba concentrado en las palabras de Dios, estaba orando al Padre, estaba enfocado. Y Jesús, que conoce las Escrituras plenamente y que probablemente en este periodo las ha pasado en su cabeza en muchos tiempos, sabe que hay un pasaje en Daniel, que Daniel ve a uno que es un anciano de días y a la par uno como un hijo de hombre. Recuerde cómo se hace llamar Jesús a sí mismo más que ningún otro título. El Hijo del Hombre.
Y Jesús sabe que Daniel ve esto, y a ese hijo de hombre venía entre las nubes del cielo, se acerca al anciano de días, fue llevado a su presencia, y ojo lo que se le da a ese como un hijo de hombre. Se le da autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. O sea, Satanás le está diciendo, agarre lo que es suyo por derecho. Usted es el hijo de Dios. Usted es que es como un hijo de hombre, que es Dios hecho hombre. Tómelo, aquí está. Es más, ¿sabe qué? La verdad puede que sea mentirilla eso de que yo tengo la autoridad, pero la verdad es que usted es el que va a recibir todo esto. En usted fueron creadas todas las cosas. Y estoy metiéndole más de lo que el texto dice, pero Satanás está queriendo hacer a Jesús desconfiar del plan de Dios, de los tiempos de Dios. Porque si bien es cierto que Satanás va a recibir, que Jesús va a recibir esto, no era en este momento. Había algunas cosas que hacer antes de eso, muchas. Formar discípulos, extender su ministerio y eventualmente ser crucificado en una cruz, fallecer, dar su vida en rescate por muchos, ser resucitado por el Padre en el día bueno. Y ahí sí, llegará el día en el que toda nación, todo pueblo, toda lengua lo adore, como dice Apocalipsis capítulo 7. Jesús, la tentación que recibe es a no confiar en el plan y el tiempo de Dios, sino en querer tomar el atajo. Querer meterse por la calle paralela para luego cortar el camino que tenía realmente que hacer. Número 1, Jesús es tentado a desconfiar del cuidado del Padre. Y número 2, Jesús es tentado a desconfiar del plan o los tiempos de Dios. Y número 3, no leí la respuesta. Jesús le contesta, dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Nuevamente diciéndole, escrito está. No le funcionó la primera, no le funcionó la segunda. Parece que Satanás en la tercera, como nos lo ilustra Lucas, dice, ¿sabe qué? Aquí jugando fuego con fuego. Ya van 2 que usted me tira, escrito está, apliquemos la misma. Entonces, en la siguiente sección, dice, lo llevó a Jerusalén, recuerden, el punto donde Lucas nos está queriendo mostrar, pongan atención hacia Jerusalén. E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente, partiendo de esto, tírate abajo desde aquí. Pues, así como usted me lo está diciendo, se lo digo yo, escrito está, y eso es el Salmo 91, mi mamá me lo leía cuando yo era niño y tenía miedo de dormir solo, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. En todo el sentido del mundo. Mándese y se le va a aplicar a usted el Salmo 91. Cuando usted vaya de camino, lo va a atajar un angelito y lo va a traer de vuelta. O lo va a poner abajito tranquilo sin ningún problema. ¿Cuál es el problema de Satanás en este proceso? El problema es de comprensión de las Escrituras, de comprensión del carácter de Dios. ¿Qué quiere Satanás que Jesús haga? Quiere que confíe en Él, quiere que confíe en Dios de manera presuntuosa, arrogante o temeraria. El ejemplo es, Dios, tú dijiste que me vas a proteger, por ende me voy a parar aquí en la ruta 27, en el puro centro, a esperar a ver, y dijiste que nada malo me va a pasar. Se lo garantizo que se lo va a llevar un carro. El diablo quiere que Jesús, o quería que Jesús confiara en Dios de una manera arrogante, de una manera temeraria. En los primeros 2 quería que Jesús desconfiara, sea del cuidado o de la provisión del Padre, del cuidado o del plan del Padre. Pero en esta segunda, en esta tercera, quiere que, entonces ya que estamos citando las Escrituras, usémoslas mal. Aprovechemos para decir cosas que no debería decir. Y ahorita en las aplicaciones vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto en el siglo XXI, en nuestros tiempos. Jesús le responde, está dicho, nuevamente, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó
hasta otra oportunidad, que me parece clave hacer solamente un pequeño pie de página. No piense que Jesús solo fue tentado en un momento de su vida. Yo imagino que de las tentaciones más fuertes tienen que haber venido en el camino hacia la cruz. Y en la cruz misma, cuando había otros diciéndole que se baje de la cruz y vamos a creer en él. Imagínese la tentación, usted estar clavado a un madero y que le digan, si se baja creemos, se lo prometo. Pero Jesús, que recordaba las escrituras, no lo puedo aseverar, pero me imagino, pensaba cosas como lo que había dicho unos días antes y les dijo, ¿sabe qué? Ni aunque un muerto se levante de entre los muertos, ustedes van a creer. No me vengan a decir que ustedes creen si yo hago tal cosa, porque la verdad es que ni aunque uno se levante de los muertos, no se les va a dar más señal que la señal de de Jonás. Número 1, el pan, la piedra en pan, deseando que Jesús desconfiara de la provisión, del cuidado del Padre. Número 2, que aprovechara para tomar toda la autoridad, que aprovechara para tomarla antes de tiempo, desconfiando del plan y de los tiempos del Padre. Y número 3, que confiara entonces en las palabras, pero lo hiciera de manera temeraria, con una interpretación de las Escrituras que era defectuosa. ¿Qué nos dice este pasaje para el siglo XXI? O sea, ¿cómo aplica a un grupo de personas en Costa Rica en el siglo XXI? Lo primero que voy a decir es lo siguiente: ninguno de los que estamos acá presentes va a ser tentado como Jesús, nunca. Por las siguientes razones. ¿Cuándo fue la última vez que usted convirtió una piedra en pan? ¿Cuándo fue la última vez que usted se mandó de la torre de la Catedral Metropolitana al piso y cayó como si nada? Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer lo que Jesús sí podía realizar. Y por ende nuestras tentaciones nunca van a ser las mismas. Un error catastrófico sería agarrar este pasaje y pretender aplicarlo de manera directa a este siglo, sin comprender las diferencias entre quien está siendo tentado y quien lo podría hacer en este siglo. La única forma en la que podríamos entenderlo de manera semejante es entendiéndolo como tipos de tentaciones, categorías, que es lo que les decía ahorita. Desconfiar de la provisión, desconfiar de los planes o confiar temerariamente. Y ante eso, entonces, quisiera que pensemos en qué áreas soy tentado. Voy a darle 15 segundos para que usted reflexione personalmente en esta pregunta. La primera que veo tiene que ver con desconfiar en el cuidado del Padre. Desconfiar del cuidado del Padre. Y esta es típica para nosotros, los afanosos. Los que nunca leímos Mateo 6, o cuando lo leímos como, sí, qué lindo, pero yo la verdad no lo puedo aplicar. Porque eso de no estar afanosos porque el Padre sabe lo que yo necesito, viera que a mí no se me da. Yo necesito trabajar y producir dinero y comprar comida y estar seguro. Y ese tipo de personas que de hecho ayer en el infame grupo de hombres conocido como el grupo de bebés, estábamos conversando al respecto. Se llama el grupo de bebés porque son buenos. Ah, no, mentira. BBB. Son 3 Bs, entonces por eso le pusimos así. Pero hablábamos de eso y decíamos, algunos de nosotros queremos confiar en nuestra capacidad de producir plata. Y queremos confiar en el dinero como decir, si yo abro mi cuenta de banco y me sale un cierto número o una cierta cantidad de productos financieros, yo estoy tranquilo. Y si yo produzco y produzco y produzco más, entonces voy a ser como el chavalo de la parábola que dijo, la verdad es que tengo suficiente, voy a hacerme un par de graneros, voy a hacerme un par ahí de ranchitos, meto más de lo que tengo, voy a abrir un par de certificados más ahí de plazo y no sé qué, y meto cosas, y la verdad me siento a disfrutar la vida porque ya estoy. Y Jesús en la parábola le dice, necio, hoy te van a pedir la vida. Y ahora, ¿quién va a disfrutar de lo que estuviste guardando en ese granero?
Hablaba con un amigo que me contaba que tal vez luchaba de la misma manera, y yo le decía, está bien obviamente ahorrar, por supuesto, principio bíblico. Vean cuántos proverbios, desde la hormiga que está por ahí. Por supuesto que principio bíblico ahorrar, por supuesto que principio bíblico hacer inversiones, utilizar su dinero sabiamente. El problema es qué pasa si el día de mañana, cuando abrís la cuenta de banco, tu esposa está enferma, tenés que agarrar esta plata, pagar un montón de dineros en medicina privada para poder sanar lo que tuviera que sanar, y entonces abriste tu cuenta otra vez y ya no están los graneros ahí. ¿En quién confías ese día? ¿O qué revela ese día de dónde estaba verdaderamente puesta tu confianza? ¿En la capacidad de haber almacenado plata, o confiamos plenamente en el Señor, que es el proveedor de lo que tenemos ahorita y de lo que tendremos? El primer punto en el que Jesús era tentado era desconfiar del cuidado del Padre. Y yo creo que muchas veces nosotros podemos tener situaciones parecidas. El número 2 era desconfiar del plano de los tiempos de Dios. Y aquí quisiera tocar un punto que tal vez es más evidente en la juventud. Como diría mi abuela, en la juventud. Y es el tema de la búsqueda de pareja. Cuando estamos, y para mí decir la juventud y ya no ser parte es doloroso. Pero cuando usted está buscando pareja, y tal vez usted ha sido parte de una congregación por tiempo y ha formado parte de grupos jóvenes y demás, en algún momento, garantizado que alguien va a haber dicho, bueno, es tiempo de hablar de parejas, y vamos a haber hablado de parejas, y una de las cosas, si usted estuvo en una iglesia pues relativamente sana, alguien va a haber dicho, vea, la Biblia enseña que es mejor, bueno, la Biblia enseña que deberíamos casarnos creyentes con creyentes. Usted dice, bueno, ya, la interpretación no me gustó, por un mero tema de que es útil en la vida. Ayer hablaba con un amigo y le decía, cuando yo conocí a mi esposa, yo no sabía que en eso iba a suceder. Y agradezco tantas veces haber conocido y haberme casado con alguien que está matriculada plenamente en esto de vivir la vida cristiana y compartirla con otros. Porque vea mi domingo de ayer. Ayer tuvimos en la mañana reunión para mi sábado de ayer, gracias. Mi sábado de ayer. Es como el Chavo del 8, eso, André. Mi sábado de ayer fue reunión de jóvenes adolescentes en la mañana, los que vamos a recibir a los gringos en un par de semanas, y si Dios quiere los mandamos a Estados en enero, en la mañanita. En la tarde al inicio una reunión de temas vinculados también con temas de la fe, y luego reunión de hombres en la tarde, y cuando venían para la casa tenía que meter ahí en la aplicación esto de la aplicación de la Biblia que ustedes están viendo. Y yo le decía a este amigo ayer, si mi esposa no estuviera matriculada de pleno en este proceso, ¿qué mujer va a aceptar eso de un esposo? O sea, ¿qué mujer va a aceptar? Primero que todo, no hubiera estado conmigo en la reunión de la mañana y no hubiera peloteado conmigo temas que luego vienen a esto del esquema de la aplicación de la Biblia. Es un tema de que, sí, la Biblia lo manda, por supuesto, pero alguna vez hablando con jóvenes también decía, muchachos, pero es que la Biblia lo mande debería ser suficiente. Pero es que hay un tema práctico detrás. Hay un tema práctico que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo pretendes pasar el resto de tu vida con alguien que no comparte lo más importante de tu vida? O sea, ¿cuál es la lógica detrás? Siempre lo he puesto este ejemplo. Es como el caso del futbolista que vive fútbol, juega fútbol, entrena fútbol, cuando tiene ratos libres juega PlayStation, FIFA 2025, y se busca a alguien que le dice, vos muy bien, nada más no hablemos de fútbol. Y el chaval para eso vive, o sea, eso se dedica, eso come, eso hace, eso disfruta. Piensa entonces cómo podría esas dos personas tener una relación. Si el chaval se desvive por eso y la muchacha no tiene que tener nada que ver con eso. ¿Cómo entonces es que los jóvenes, cuando estamos jóvenes, cuando fuimos jóvenes, o la juventud actual, está dispuesta a dejar ir ese elemento tan rápido? Y entonces, el punto al que voy con, si usted fue joven o es joven, es que era común haber también desconfiado del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil decir esto cuando usted tiene 19 años o 20 años y todavía no está pensando en casarse. Dice, sí, la verdad es que yo voy a esperar a un muchacho que sea bueno y que ame a Dios sobre todas las cosas y que esté conmigo en las cosas que hacemos de Dios. Pero cuando usted cumple 22... o 24, o 26, o 28, o 30, comienzan a aparecer tentaciones. Y comienza a pensar tal vez de manera diferente, porque el tiempo y la presión social
comienzan a tener efectos sobre los jóvenes y las jóvenes, no mentira, y las jóvenes también. Y esto lo digo como alguien que tiene la última década de estar involucrado con jóvenes. Antes de servir en Comunidad Nexo, servía junto con Diego también en otra congregación donde estábamos metidos de lleno con los jóvenes y era lo que hacíamos. Y la dificultad ha sido lograr comprender por qué personas que han crecido una vida entera entendiendo y teniendo claro que es beneficioso, útil, inteligente, sabio, mandato de Dios, buscar una pareja que sea un creyente genuino, cuando llega el momento, cuando la tentación aparece, decide decir, no, pero yo creo que él sí cree. Tal vez si va conmigo a la iglesia, él se convierte, se lo prometo, se lo prometo. Es clave. Es más, se lo pongo así, una decisión que marca tu vida. Hablaba ahorita con otro amigo que le decía, después de seguir a Cristo, es probablemente la decisión más importante de tu vida, porque está de aquí hasta que te muras. Ojo, si usted está casado con alguien que no tiene esas características, la Biblia manda que el que esté casado así, se quede casado. Por favor, nadie salga de aquí, no, me voy a divorciar. No, por favor, que ese no es el tema. Pero si usted no se ha casado, es tiempo de tener estas conversaciones y estos pensamientos reales. De pensar seriamente cómo esto debe ser. Y confiar entonces, joven, en el plan de Dios, en los tiempos de Dios. Y el tercer punto donde veo que Jesús es tentado es en confiar de manera presuntuosa, en confiar de manera presumida, arrogante. Y me parece que hoy muchas veces lo podemos ver con el tema de el dinero. En muchos lugares se enseña esta idea de que si usted es creyente, entonces necesariamente vendrá la abundancia material. Y entonces las personas toman decisiones o oran diciendo, Dios, vos dijiste que todo donde yo ponga mis pies será mío. Y está caminando a la par del Marriott en Belén. O sea, $4,000 el metro cuadrado. Varón, o sea, ubiquémonos. Y orando, Señor, todo lo que ponga a mis pies será mío. Y Dios en el cielo dice, Gabriel, ¿usted ha escuchado eso? No. Pregúntele a Miguel. Miguel, usted, no, mira que... Y nadie sabe de dónde sacamos esa idea de que como soy cristiano tengo que tener mucha plata porque si no significa que estoy en pecado. Pero ¿qué tan común es eso en la enseñanza del siglo XXI y siglo XX también? ¿Cuántas congregaciones han hecho sentir mal a personas porque no pertenecen al quinto quintil? A los últimos percentiles de ingreso per cápita. No podemos partir de una mala interpretación de las Escrituras para generar sobre la gente cargas que no nos pone la Biblia. No es cierto que entonces yo deba confiar en Dios de manera presuntuosa y decir, como dijiste que íbamos a tener plata, entonces voy a ir aquí abajito, de paso que hay un casino, y voy a ir a poner unos cuantos, el aguinaldo, y se me va a multiplicar. Porque todo lo que tus manos vean prosperará. Y usted no sabe si eso viene de la Biblia o del rey Midas. O sea, ¿de dónde fue la fuente real de esos elementos? Número 1, a veces podemos ser tentados para desconfiar del cuidado de Dios. A veces podemos ser tentados para desconfiar de sus planes y tiempos. Y por eso también a veces podemos ser tentados para confiar de manera presuntuosa en Él. En el áreas en las que soy tentado quisiera tocar que también a veces hay áreas de las que son más evidentes y hablamos más a menudo de ellas. Las tentaciones del dinero, las tentaciones sexuales, las tentaciones del orgullo, las tentaciones de las palabras, de cómo hablamos y qué decimos. Y quisiera mencionarlas para no dejarlas de lado porque en efecto son relevantes y es importante que las tomemos en consideración, las tentaciones que nos llegan en la vida. Pero hoy quisiera también tocar otro punto que tiene que ver con tentaciones más sutiles, propias del siglo en el que vivimos. Para eso quisiera mostrarles esta foto. Vean qué hombre más bien hecho y a la par un mae con lentes y camisa de rayas. Este señor que usted está viendo ahí se llama Jack Phillips. Jack Phillips tiene una tienda de queques. Él hace queques, un cake shop. Usted puede ir, ¿verdad? Él produce queques. Resulta que Jack Phillips ha hecho queques por años. Y un día, Jack Phillips es un creyente. Y un día se le aparece una pareja de 2 hombres y le dice, es que nos vamos a casar, queremos que usted haga el queque para nuestra boda.
Jack Phillips les dice, yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano y yo solo creo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No puedo aceptar nada más que eso. Para hacerles el cuento muy corto, el caso de Jack Phillips termina llegando a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. O sea, él es demandado por resistirse, por discriminación en el consumo, o sea, al consumidor como tal, y resistirse a producir ese queque. Y eso significa, no crea que usted va a la Corte Suprema de Justicia como meter un recurso de amparo aquí. En Estados Unidos hay que pasar años de proceso para poder llegar a las instancias más altas. Y Jack Phillips lo sufre. Y como usted puede ver, el señor no tiene 20 años. Y él contaba su historia, pude conocerlo hace unas semanas. Contaba su historia y contaba lo difícil que ha sido, pero a su vez contaba las convicciones claras y contaba cuántas personas cercanas a él le dijeron, mae, solo haga el queque y ya. No va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Y quisiera hablar de esas tentaciones hoy del siglo XXI que pueden ser más sutiles. Son las que son pequeñitas transgresiones, pequeñitas faltas a nuestra identidad como hijos de Dios. Son las de, no declare esos impuestos. No hay tema. O sea, por sí. El Estado costarricense se va a hacer más rico por $1,000,000. No se va a hacer más rico de nada. Son las de, no diga nada respecto de esto que pasó en la familia o en la oficina. De por sí, nadie se va a dar cuenta. La costumbre, la cultura del tico, ¿no? La cultura del, seamos vivillos. Y ahí creo que lo clave es recordando a alguien como Jack Phillips, que poco a poco más van a comenzar a suceder esas cosas para nosotros también. Estados Unidos nos lleva tal vez 1 o 2 décadas de avance en desarrollos culturales. De aquí a la próxima década, o sea, en esta década o si no en la siguiente, vamos a tener esos pequeñitos temas y la convicción cristiana va a tener que estar muy clara. Al notario, no, casados 2 hombres. Al pastor, no, casados mujeres. Al que maneja dineros, al que es médico y tiene que tomar decisiones de índole médica respecto de la vida de otros seres humanos, sean estos de 85 años en sufrimiento o de 2 días en el vientre de sus mamás. Poco a poco, esta sociedad va a querer meternos más presión para esas tentaciones sutiles. Y nos va a decir, pero si usted es tal cosa, entonces haga esto. Punto número 2 es, en cuanto a las aplicaciones, es que queremos aprender de Jesús a rechazar la tentación. Recuerde todas estas opciones de cómo podemos ser tentados, a veces desconfiando de Dios, a veces con tentaciones muy evidentes, a veces con tentaciones más sutiles. Y en general debemos aprender de Jesús a rechazar la tentación. No hay nadie que nos pueda enseñar de mejor manera que no sea Jesús mismo. La enseñanza de hoy se llama espíritu y palabra, y son los 2 elementos que determinan el resistir las tentaciones. Si usted recuerda lo que vimos en Lucas 4, en este pasaje, dice siempre que Jesús estaba lleno del Espíritu, que el Espíritu se le apareció, que fue llevado por el Espíritu y que regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Jesús no se la jugó solo, sino que Jesús siempre confiaba en el Espíritu de Dios, dependencia del Espíritu Santo para acompañarlo en todo momento. El problema muchas veces con nuestras tentaciones es que las queremos sacar a punta de músculo y fuerza de voluntad. Y esas a veces surten efecto por un rato. Pero es solo cuando nuestra vida está en dependencia del Señor, en dependencia del Espíritu, que podemos nosotros superar las tentaciones, resistir las tentaciones. Y el Espíritu tiene como otro elemento que siempre está a la par de él. Excelentes amigos, van de la mano. Es como que uno hubiera inspirado al otro. Y se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa arma que el Espíritu utiliza. Es esa espada del Espíritu, dice Efesios capítulo 6. Es la razón por la cual es esencial que ustedes y yo podamos tener tiempos en los cuales pasamos en la palabra, en los cuales somos confrontados con la palabra de Dios.
¿Qué es esa dependencia del Espíritu? Le voy a decir cómo no se ve la dependencia del Espíritu y en la palabra. Yo me levanto, tengo hambre, me como algo, voy tarde, me baño, importante, me voy para el trabajo, breteo todo el día, regreso a la casa, son las 7:30 de la noche y ni siquiera me he puesto a pensar en ningún momento si mi vida depende de que yo haga todas esas cosas o si yo dependo del Señor para las cosas que hacemos. Mi esposa, el otro día, intentamos siempre, la verdad casi que todos los días, orar antes de dormir juntos, y el otro día, yo no sé si estaba muy cansado o no sé qué, y entonces no iba a orar, y Paula me dijo, somos dependientes del Señor, tenemos que orar. Y yo, cacheteado, oré y me fui a dormir. Probablemente oré como en 3 segundos por el enojo de que tenía razón, de que Paula tenía razón. Pero ¿sabe cómo no se ve la dependencia del Señor? Es alguien que simplemente cree que su vida y sus medios dependen de sus propias fuerzas y de sus habilidades. Alguien que depende del Señor comprende que depende de Él para hacer todo, para trabajar, para ir al gimnasio, para comer, y reconoce esto en todo y dedica el tiempo necesario para poder hacerlo. Y lo dedica en la palabra, en oración, en comunidad con otros. Hay un punto adicional que me parece importante rescatar, y es que vea lo que no pasó en Lucas 4. Jesús no recibe la tentación del diablo y le dice, uy, Satanás. Hay un versículo buenísimo para eso, pero es que no me acuerdo cuál era. Déjenme un segundo para buscarlo en ChatGPT. Versículos sobre el pan y las piedras. Y le llega, ya sé, escrito está. Para Jesús aplicaba Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Habitar. O sea, la palabra vive en usted. No solamente usted sabe que hay algo ahí presente, sino que la palabra habite en nosotros, que la palabra sea propia, que usted diga, yo sé qué dice la Biblia respecto de este tema. Y eso pasa cuando pasamos suficiente tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de la tentación, cuando usted está confrontado frente a este acto, en ese momento es cuando la palabra de Dios que habita en usted es utilizada por el Espíritu Santo para frenar, para ayudar, para ceder frente a la tentación. Perdón, para no ceder frente a la tentación. Para aguantar la tentación, resistirla. Pero para eso necesitamos nosotros estar constantemente recordando la palabra de Dios. Porque la palabra, dice Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Aprendemos de Jesús al rechazar la tentación en espíritu, dependencia del Espíritu, confiando y utilizando siempre la palabra de Dios. Y por último, lo hacemos confiando en Dios, que es fiel. Y es que aquí quiero tocar el tema de que a veces las tentaciones en diferentes etapas de vida y diferentes momentos pueden sentirse más o menos fuertes. Y tal vez hay momentos en los cuales las tentaciones se sienten insuperables, se sienten pesadísimas. Y entonces en ese momento es cuando es clave recordar que Dios es fiel, como dice la Biblia, como dice 1 Corintios 10. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido, y ojo el tema, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, nadie ha pasado por una tentación que no haya convivido alguien más, que no sea propia de ser un ser humano. O sea, nadie puede decir, no, es que Dios solo a mí me tienta. Nadie más ha pasado por eso. Solo yo he vivido lo que es vivir ese tema. No. Y sigue diciendo el 13, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En medio de todo esto, parte clave de lidiar con la tentación, de nuevo, es no solo hacerlo, aprender de Jesús cómo hacerlo, cómo rechazar la tentación, sino confiar en Dios. Confiar en que Dios guíe el proceso, confiar en depender de Él, confiarlo en que Él es fiel y que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Porque si no, podemos caer nuevamente en pensar que es por nuestras propias fuerzas y no por la obra del Espíritu Santo junto con nosotros. O que podremos llegar al Padre haciendo actos buenos y no solamente como debe ser, que es dependiendo de las obras de Cristo. Entonces, confiemos en que Dios
es fiel. Y aquí veo solamente 2 puntos breves, que es, número 1, tenga cuidado de no caer. El que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Hay un punto clave que alguna vez alguien me enseñó y era, usted debe conocer cuáles son sus puntos débiles en relación con la tentación. Hay cosas que a usted lo tientan, hay cosas que no. Hay cosas que usted sabe que esas representan ningún tipo de problema para usted. E incluso con esas hay que tener cuidado de pensar que yo estoy firme ahí, cuidado de no caer. Pero hay otras en las cuales usted debe identificar con claridad, ahí es donde yo lucho. Entre más honesto, entre más sincero pueda ser, más pronto, más rápido va a poder sobrellevar, mejorar en esa tentación. Pero sobre todo, no confiamos en nosotros mismos. Confiamos en la obra de la cruz, en Jesús, que abrió el camino para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo, para que pudiéramos entonces con Dios en nosotros superar las tentaciones de nuestras vidas, superar esos temas donde es difícil, donde nos cuesta y donde a veces caemos. Hoy vemos a Jesús llevando uno de los pasos que prueba que este es el Hijo de Dios y que hará lo que ningún hombre había podido hacer, para entonces, por medio de su muerte, destruir a la muerte y que nosotros entonces pudiéramos recibir vida y vida eterna. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias que nos has dado un tiempo para pensar en tu palabra y gracias porque nos has dado un tiempo para pensar en nosotros mismos. Te pedimos, Padre, que podamos, Señor, en tu Espíritu, en el poder de tu Espíritu, en dependencia de tu Espíritu, por la obra de tu Hijo, Padre, y para tu gloria, Señor, podamos, Señor, resistir la tentación, podamos identificar, Señor, esos ámbitos, ser honestos, ser claros, ser amplios, ser verdaderos con nosotros mismos, ser íntegros, Señor. Permitirnos vernos al espejo con integridad, porque de por sí ya tú conoces todas nuestras imperfecciones. Examínanos, Señor, y conoce nuestros pensamientos, Padre, y haznoslos ver. Permítenos conocer, Señor, dónde hemos fallado, dónde no nos estamos dando cuenta, Señor, tan siquiera de que hemos estado siendo tentados, Padre. Permítenos tener, Señor, integridad frente a nosotros mismos y frente a otras personas. Señor, que en el poder de tu Espíritu, Padre, podamos, como tu Hijo, afianzados de la palabra, Señor, resistir los embates, Señor, de la tentación, y que podamos huir cuando corresponda huir, resistir cuando corresponda resistir, Señor. Te pedimos que seamos una congregación en la cual podamos acompañarnos, agruparnos, llevarnos uno a otro, lado a lado, Padre, para poder sobrellevar los unos las cargas de los otros, para que podamos, Padre, estar apoyándonos, motivándonos, guiándonos para aquel que está en tentación, o que ha caído, Padre, y está para ser levantado, Padre, o que entiende que lucha con tal tema, o que no lo entiende y corresponde a otro, Señor, hacérselo ver en amor, en gracia, Padre. Que seamos una congregación, Señor, de integridad, que seamos una congregación donde no tengamos que ponernos máscaras y pretender frente a otros que aquí no estamos viviendo tentaciones, Padre, sino que tengamos siempre un amigo, un aliado que nos guíe, que nos dé consejo en tu palabra, Señor, y sobre todo que nos ayude a depender de ti, Señor, a encontrar en ti nuestro contentamiento y nuestro gozo. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.